Solo en el 2021 se han reportado 5.904 casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, de las cuales 2.007 corresponden a mujeres adultas y 3.897 corresponden a niñas y adolescentes. Estamos ya enlazados vía Zoom con Patricia Sarmiento, ella es representante de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, quien nos va a dar justamente detalles a razón de los números que son preocupantes de desaparición de mujeres en nuestro país. Patricia, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, hay una cifra que es más que alarmante y que tiene que llevar a una profunda reflexión y sobre todo a acciones. Por favor, danos cuenta de ello. Sí, mira, en realidad el tema de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes es un tema que se viene abordando desde la Defensoría del Pueblo hace ya, incluso antes de la pandemia. Y lo cierto es que de acuerdo a nuestro último reporte, solo en el 2021 se han reportado 5.904 casos de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, de las cuales 2.007 corresponden a mujeres adultas y 3.897 corresponden a niñas y adolescentes, ¿no? La cifra es preocupante, sobre todo cuando somos conscientes de que estas desapariciones se relacionan o tienen una conexión muy estrecha con el delito de feminicidio o con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Ahora, en todo caso, se conoce, la Defensoría tiene la data, tiene la cifra, pero en todo caso, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se tiene que enfatizar con las instituciones, sea con el Ministerio de la Mujer, para, en cierta forma, trabajar con las familias para que se generen, digamos, estos candados de protección, de orientación desde los colegios, en el hogar, a menores sobre todo, que podrían ser fácilmente captadas mediante las redes sociales, que es donde hoy están básicamente ellas interactuando? Sí, lo cierto es que este contexto de pandemia ha agudizado un tema que es el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, lamentablemente, así como de una parte están sirviendo para agilizar las denuncias de violencia contra las mujeres, también lo cierto es que las redes sociales prácticamente en estos 2 años de pandemia se han vuelto casi el único medio de comunicación que tienen los niños y adolescentes, ¿no? Mediante las clases virtuales, los juegos en línea que son muy utilizados ahora porque lamentablemente, bueno, no se pueden juntar no pueden salir a jugar como lo hacían antes. Entonces, esto ha creado un contexto donde esta captación de menores es mucho más fácil, ¿no? Y si tomamos en cuenta que lamentablemente muchos padres de familia, también por el contexto, porque tienen que hacer trabajo a distancia o porque ya tienen que salir a sus centros de labores, no pueden hacer un seguimiento exhaustivo o no pueden hacer un seguimiento de qué es lo que están viendo sus hijos en las redes o qué es lo que se está dando, porque muchos probablemente piensan que el tiempo que pasan en las redes es por las clases virtuales, porque están haciendo las tareas o porque están haciendo trabajos en grupo. Y a veces lamentablemente no es así, siempre hay el riesgo de que puedan ser captados por alguna organización exitosa. Y en ese sentido es muy importante entablar un ambiente de diálogo dentro del hogar, ¿no? Que Claro. Los padres tengan una comunicación fluida con los hijos, que siempre les adviertan que no estén dando información, que no estén entablando conversaciones con personas que no conocen en redes, que les adviertan de los peligros que realmente existan y que les den la confianza necesaria para que les puedan comentar o contar cualquier cosa sospechosa que ellos sientan que está ocurriendo, ¿no? Ahora, sí. Desde la Defensoría, es decir, ¿cómo se asegura? Porque, por ejemplo, pasó con esta menor desaparecida que fue encontrada en Arequipa, que la familia fue a la comisaría, pero les dijeron que tenían que esperar 24 horas para que puedan hacer acciones. Pasó también unas semanas atrás con una menor que estaba desaparecida y la familia tuvo que ir prácticamente a llorar a la comisaría para que la policía pueda iniciar una búsqueda. Desde la Defensoría, ¿qué se ha conversado con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Mujer, para que esto sea algo inmediato? Es decir, que sea una acción tácita una vez que una menor o una adulta desaparece. Sí, en realidad nosotros hemos realizado recomendaciones de manera constante al Ministerio del Interior,
porque lo cierto es que no es la exigencia de las 24 horas ya no se aplica en el caso de desapariciones de mujeres sobre todo. Entonces es importante también que desde el Ministerio de la Mujer y desde la Defensoría del Pueblo, nosotros lo repetimos constantemente, en este reporte figura incluso, que no hay necesidad de presentar un DNI, por ejemplo, que le pidan a la persona que va a reportar que ha desaparecido una menor o una mujer, que le pidan el DNI ni de la denunciante ni el número del DNI de la persona desaparecida, obviamente, ¿no? Uh-huh. Segundo, es que ya no hay que esperar 24 horas, ¿no? La desaparición, una vez que se da, se puede denunciar de manera inmediata para que la policía pueda comenzar a realizar las acciones de búsqueda e investigación, que son lo más importante, sobre todo en estos casos, ¿no? Y tampoco se tiene que tener una relación directa con la persona desaparecida, es decir, yo no tengo que ser su mamá, su hermana Correcto. O su abuelo. Si yo soy su vecina, soy su amiga y tengo la noción o tengo el conocimiento de que ha desaparecido por razones, digamos, justificadas, es decir, yo sé, por ejemplo, que ella todos los días viene a trabajar y ella no se aparece y yo sé que no y trato de comunicarme con ella y no hay señales, nadie sabe cuál es su paradero, obviamente yo tengo que asumir que es una persona desaparecida, puedo acudir a la comisaría inmediatamente y denunciar esta desaparición. Entiendo. Entonces es importante. No hay ninguno de estos requisitos se tiene que cumplir para poder denunciar. Y en el caso que me mencionas, la Defensoría del Pueblo, nuestra misión es lograr que las personas que no reciben un servicio adecuado por parte de otras entidades del Estado puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos. Y en ese sentido se puede presentar una queja ante cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo que existen a nivel nacional en todas las regiones y nosotros intervenimos en este tipo de casos. La pregunta iba básicamente por lo que la Defensoría como institución tiene en trabajos directos con otras, por ejemplo, y la pregunta va por ello. Ministerio de Transportes, por ejemplo, o fiscalización en la Sutran. Una menor de 17 años ha viajado de Lima hasta Arequipa con otra persona también menor de edad y al parecer nadie fiscalizó que esta menor haya podido desplazarse de una región a otra. Ha sido encontrada en Chile, por ejemplo, una menor de 13 años que desapareció el pasado mes de diciembre del 2021. Entonces, es decir, hay algo que por allí encuentran estas personas de vacíos para que puedan justamente una menor ser desplazada hasta otro país, ¿de acuerdo? Y que la autoridad no se percate de ello. ¿La Defensoría tiene puesto sobre la mesa esta problemática, Patricia? Sí, en realidad nosotros desde la Defensoría del Pueblo, cuando advertimos este tipo de casos, se hace un seguimiento o se pide información precisamente a la institución correspondiente donde determinamos que ha ocurrido esta falla o ha habido este vacío en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Aparte de las recomendaciones que normalmente nosotros realizamos de acuerdo a las supervisiones que se hacen, en casos emblemáticos, como le decimos, o en casos en los cuales tenemos conocimiento, sí se interviene, se pide información a la institución correspondiente para que adopten las medidas correctivas necesarias, ¿no? Claro. Y esto se sigue para que no se vuelva, se hace un seguimiento para que no vuelva a ocurrir en la medida de lo posible. Patricia, es también importante que los padres de familia, solamente padres de familia, porque también la cifra habla de mujeres ya adultas que desaparecen también en nuestro país, es saber cuáles son los canales, cuáles son las instituciones a las que pueden recurrir. Es decir, en las comisarías están, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, digamos, están las comisarías como tal, pero ¿cuáles son estos canales, estas líneas donde se puede recurrir si uno va a la comisaría y te responden lo que a veces responden y es de que, bueno, espere que lo llamen o seguro se ha ido con alguien, ya se va a comunicar con usted, tranquila, no se desespere? ¿Qué puede hacer en ese caso el padre de familia o el familiar de esta mujer desaparecida para que se actúe de forma inmediata? Sí, bueno, como lo comenté hace un momento, puede acudir a cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo que se encuentran a nivel nacional en todas las regiones, o pueden llamar a la línea de atención gratuita que es 0800 15 170 para denunciar estos hechos y que se le pueda atender de manera inmediata.
y también puede acceder a la página web de la Defensoría del Pueblo, donde puede presentar su queja de manera virtual. Correcto. Bueno, finalmente, Patricia, creo que más que recomendación es a los padres, enfocándolos a ellos que, digamos, tienen todavía bajo la tutela el cuidado de las menores. Tú lo has mencionado, la pandemia ha abierto el uso masivo de las redes sociales, donde están allí permanentemente estos menores de edad, también adolescentes de 18, 19, 20 años. ¿Qué hacer desde el hogar? Es decir, ¿cuáles deben ser estos mecanismos para tener una vigilancia respecto a los hijos, al familiar, y que no esté vulnerable a estos sujetos, inclusive a estas redes criminales que existen? Bueno, lo primero es lo que comenté hace un momento, ¿no? Tener este espacio de comunicación donde los padres de familia puedan conversar con sus hijos y advertirles de los peligros que existen en las redes sociales. Y en segundo lugar, estar pendientes. Yo sé que es complicado en un contexto de pandemia donde muchas veces, sobre todo, se ha recargado las tareas del hogar con las tareas del teletrabajo, o donde los padres tienen que salir a trabajar y saben que los hijos no pueden salir, o que el único medio de distracción que tienen son el internet o las redes sociales, pero sí tratar en lo posible de saber qué es lo que se está haciendo. Existen herramientas para hacer seguimiento de las páginas que los hijos a las cuales los hijos acceden, existen bloqueadores. Sería importante en todo caso que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer, pudieran lanzar una campaña en ese sentido que permita que los padres conozcan cuáles son las herramientas para poder vigilar cómo los hijos están accediendo a las redes sociales o qué precauciones se pueden tomar, ¿no? Y por ejemplo desde el Ministerio de Educación también, dentro de este desarrollo de clases virtuales, advertir a los menores de cuáles son los riesgos de entablar una conversación o acceder a espacios con personas que uno no conoce. Correcto, Patricia. Y yo te agradezco por la comunicación. Ha sido Patricia Sarmiento. Ella es representante de la Adjuntía de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Tiene usted ya las recomendaciones, sabe qué hacer, qué no hacer. Hay que tomarlo en cuenta porque es muy importante.